voy dando cuenta que sin querer vamos comprando tendencias del pasado y tengo la sensación de que podría empezar a guardar alguna de mis cosas favoritas, pues de todas maneras volverán a usarse. Pero para entender por qué regresan estas tendencias, me encontré con María Lucía Carrillo, experta en modas, quien me contó un poco más sobre cómo casi todo en moda se rescata y se reinventa. Bueno, la moda es cíclica, o sea, los diseñadores tienen que buscar fuentes de inspiración y muchas veces regresan a los años 60, a los años 50, a los años 40, pero reinterpretan todo, lo rehacen de una manera novedosa. Con toda esta corriente del vintage, se está rescatando vestidos de años anteriores, pero si uno se viste de pies a cabeza, es decir, el peinado, los aretes, los accesorios, el vestido, las medias, los zapatos, como en otra época, va a ser un disfraz, que esa es la diferencia. O sea, no puedes disfrazarte, pero sí puedes tomar influencias y muchos diseñadores están haciendo vestidos muy similares a lo que se usaba antes, pero los rehacen, los replantean. Por ejemplo, la tendencia de todos los brillos y brocados, ¿no? Era una tendencia que comenzó muy bien. Inclusive hasta Pierre Cardin hizo vestidos muy simples con un cuello bordado y un brocado. Pero ¿qué pasa? Y ellos después lo hacían en telas baratas, en telas que se veían un metálico que no tenía peso, que no tenía características así como de alta costura. Entonces terminaban siendo unos vestidos que parecían una lata vestida. Entonces ese es el peligro cuando adoptas una moda y no usas realmente los materiales. Y lo otro que se rescata cada cierto tiempo, que también es cíclico, es toda la influencia militar. Eso siempre, claro. De hecho, además, la influencia militar a veces no con tanta hombrera, con botones o con colores o con bolsillos, pero siempre van rescatando toda esta influencia militar en la moda. Y fíjate la historia del corsé. ¿Quién iba a pensar que después de que Chanel le declara la guerra al corsé, en los años 30, hoy en día el corsé es básico, todas las diseñadoras tienen que saber hacer un corsé porque se ha reinventado. Las telas son elásticas, eso sí. Las barbas ya no son duras, son muy flexibles, pero el corsé lo vuelves a usar. ¿Y cómo se convierte una tendencia o una prenda en un clásico que no va a pasar de moda? ¿Me entiendes? O sea, que por más que vengan y pasen los años, esta prenda siempre se va a reinterpretar, como hablar, por ejemplo, del vestido negro, ¿no? Claro, estás hablando ya de versiones que han hecho grandes diseñadores. El smoking de Yves Saint Laurent siempre regresa, un poquito más ajustado, un poquito más suelto. El vestidito negro, habrán 1000 versiones más y se seguirá usando el vestidito negro. Pero para que sea un clásico quiere decir, primero tiene una muy buena partida de nacimiento, digamos. Nace de un muy buen diseño. Y después la gente lo acepta y se da cuenta que tiene un potencial enorme y lo reinterpreta y lo reinventa varias veces. Y después las que decidimos somos las clientas. O sea, si el vestidito negro nos va a seguir acomodando, los vamos a seguir usando, los vamos a seguir comprando también. Y para terminar, ¿qué te gustaría a ti que vuelva? Ay, a mí, yo no he vivido la época del año 25, no soy tan antigua, pero me encantaría que regrese, me parece una época lindísima. Esa es una época además de vestidos cómodos, muy femeninos, y por otro lado se presta la fantasía en las telas. Es verdad. Son comodísimos, es una ropa comodísima.